Un saludo muy afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Iniciamos la lección número 8 programada para el sábado 19 de noviembre, la esperanza del Nuevo Testamento. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, versos 11 y 12. En relación al tema general, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura, los autores del Nuevo Testamento, en su mayoría de origen judío, a excepción de Lucas, usaron como recurso literario el idioma griego para compartir su mensaje, manteniendo intacta la perspectiva hebrea de esta naturaleza y de la vida del ser humano, rechazando por completo la perspectiva pagana griega del tema. Cristo y los apóstoles en todo el Nuevo Testamento dan la continuidad a la esperanza del Antiguo Testamento que testificaron patriarcas y profetas. Cristo habló de la esperanza de Abraham en Juan 8:56 cuando dijo: Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó, viendo el clima de su misión terrenal, la crucifixión en victoria. Judas ofreció la declaración de que no fue el primero que habló de la segunda venida de Cristo. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio. Judas, versos 14 y 15. Y Pablo en Hebreos 11, 39 y 40 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, por la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pablo aquí expresa su convicción de que en su época los héroes de la fe morían sin recibir la recompensa celestial, pero que se recibirá en su segunda venida de Cristo. Allí se reunirán los creyentes de todas las edades, y esto no tendría sentido si ya estuvieran gozando de la gloria con Dios, como enseña la falsa teoría de la inmortalidad natural del alma. La vida eterna proviene de Cristo y la reciben los que tienen una relación salvífica con Él. Este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5, 11 y 12. Es una esperanza cristocéntrica, y sólo así nuestra existencia mortal llegará a ser inmortal. El Nuevo Testamento presenta una esperanza presente, que inicia con el nuevo nacimiento y se confirma con la presencia de Dios en nuestros corazones. Gálatas 2:20, Efesios 3:17 y Apocalipsis 3:20. Esto trascenderá al mundo venidero con el regalo de la vida eterna, Romanos 6:23. Y Dios decidió ponerlo a nuestro alcance por medio de su Hijo Jesucristo, Juan 3:16. El que rechaza al Hijo rechaza la vida, Juan 5:26. Nuestro estudio se centra en tres aspectos importantes acerca de la esperanza del Nuevo Testamento. 1. La resurrección de Jesús asegura nuestra resurrección futura. 1 Corintios 15, del 12 al 19. 2. La resurrección para vida eterna. Juan 6, 26 al 51. Y 3. Cristo viene por segunda vez para darnos vida eterna. Juan 14, del 1 al 3. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18 y 1 Corintios 15, del 51 al 55, finalizando con la aplicación pertinente. Comencemos. La resurrección de Jesús asegura nuestra resurrección. Citamos 1 Corintios 15, del 12 al 19. El fatalismo viene de la filosofía griega y su tesis es que es imposible cambiar el destino humano. Heródoto, un historiador griego del siglo V a.C., afirmó que desde el nacimiento de un niño inicia su proceso de sufrimiento hacia la adultez y la muerte. Otros dicen, desde el primer llanto del bebé comienza a morir. La farándula dijo, famosa la frase, no vale la vida nada. Los cómics mexicanos decían, no somos nada. Y Pablo menciona la triste realidad de que aquellos que no tienen ninguna esperanza, ni presente ni futura, con las palabras, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 1 Corintios 15:32. Pablo combate el fatalismo en la exposición de 1 Corintios 15 del 12 al 19, en los aspectos siguientes. Primero, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 1 Corintios 15:13. Pero en Romanos 5:14, él dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, poniendo la resurrección de Moisés como una evidencia de que los muertos resucitan y de que Cristo resucitó.
Moisés fue el primer creyente resucitado y aparece en la transfiguración de Cristo testificando su triunfo sobre el pecado y la muerte. Lucas 9, 30, 31, Juan 3, 16, Hebreos 2, 14 y Romanos 6, 23. 2. Nuestra resurrección está ligada inseparablemente a la de Cristo. Esto también lo confirma 1 Corintios 15, 20 al 23, mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho, y luego del orden de las resurrecciones, Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias fueron llevadas por Cristo al cielo, Mateo 27 del 51 al 53 y Efesios 4, 8, y son la garantía de que Él viene por todos los demás creyentes. La resurrección de Jesús fue una muestra de la resurrección final de todos los que duermen en Él, señales de los tiempos 26 de septiembre de 1878. Pueden morir, pero la vida de Cristo está en ellos, y en la resurrección los justos serán levantados en novedad de vida. Review and Herald, 1 de octubre de 1901, ambas citas, Maranata, el Señor viene, página 311. En Juan 14, del 1 al 3, pasaje conocido como la gran promesa adventista, Jesús, antes de ir a la cruz, informa a sus discípulos que Él partiría al cielo. No se entristezcan porque la separación no será eterna, sino temporal, y estimulando su fe les promete que iría al cielo a preparar en las moradas de la casa de su Padre un lugar para ellos, y luego los llevaría con Él allá. Judas, verso 6, indica que los ángeles caídos en su rebelión abandonaron su propia morada y los intérpretes creen que a estas moradas se refería a Cristo. Cristo puso en clara la falsedad de que al morir el creyente se reúne con Dios y va a morar en su presencia cuando dijo: yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 3. El griego paralámbano indica algo que se toma porque es de nuestra propiedad. Y Pablo explicó que en la segunda venida de Cristo, Dios traerá consigo a los vivos y a los muertos en la fe y los llevará a su casa. Primera Tesalonicenses 4, 14, 16 y 17. Y aunque Mateo 24, 36 nos dice que solo el Padre Celestial conoce el día y la hora de su venida, Cristo mencionó en Mateo 24, 28 la función de las señales de los tiempos, que indicarían su proximidad de regreso, como las aves de rapiña indican que hay un cadáver cercano. Las señales serían cumplidas como una evidencia, y a pesar de que se ha demorado más de 2000 años el evento, Apocalipsis 3:11, 22:7 y 12 y 20 dice: Cristo viene pronto. Y la actitud correcta ante la demora es estar velando y en servicio activo. Mateo 24, del 44 al 46. Estad preparados porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que dé alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Y si en este ritmo nos sorprende la muerte, hay esperanza de resurrección. Y si estamos vivos, esperanza de transformación. La demora, aunque no es agradable, es una demora misericordiosa. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Cada día nos acercamos tanto al cierre de la gracia como a la venida de Cristo nuestro Salvador. Continuemos con la resurrección para vida eterna. El contexto del pasaje de Juan capítulo 6, verso 26 al 51 es el milagro de alimentación de más de 5,000 personas, contando mujeres y niños, con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Juan 6:9. La multitud veía en Cristo su medio de satisfacer necesidades y ambiciones de poder. Entendiendo que querían hacerle rey, Juan 6:15, Él se aleja al otro lado del mar de Galilea, pero fue alcanzado al siguiente día. Ahí les reprende su inclinación a los asuntos temporales, en perjuicio de la vida eterna, y por su religiosidad vana, rechazándolo como dador de la vida. Y usando el relato del Antiguo Testamento cuando Dios alimenta con maná en el desierto a Israel,
satisfaciendo su hambre, pero que ellos así aún murieron, ahora se les presenta como el pan vivo que desciende del cielo y da vida eterna. Juan 6, 22 al 59. En su sermón destaca tres conceptos básicos de la vida eterna. Número uno, los judíos hasta aquí le veían como dador de pan temporal, pero ahora se identifica como el pan vivo que descendió del cielo y da vida. Juan 6, 33 y 58. Y no solo da vida física, sino también espiritual al que entra en una relación salvífica con él. Verso 35. Aquí él usa el griego ego eimi, tal como lo hizo con Moisés en la zarza ardiendo en Éxodo 3:14. Se presenta como el gran yo soy el que soy si les dice, yo soy el pan vivo o el pan de vida. Juan 6, 35 y 48. 2. Les aclara que solo por medio de él se recibe vida eterna. El que a mí viene y el que en mí cree no tendrá hambre ni sed jamás. Juan 6, 35. Y 3. Solo en él hay resurrección y vida eterna. Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dijo tendrá vida eterna, sino en presente. Y aunque el creyente muera, él dijo después, yo le resucitaré el día postrero. Juan 6, 40, 44 y 54. Y será en su segunda venida, cuando esto se cumpla, donde Dios dará el don de la inmortalidad que ya pertenece al creyente que acepta a Cristo por la fe. Continuamos con Cristo viene por segunda vez para darnos vida eterna. Y nuestra base está en 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La muerte no es el final de la historia del creyente fiel, porque primero Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4. 2. La resurrección de Cristo garantiza la nuestra y lo confirmó cuando llevó al cielo las primicias, o sea, los primeros resucitados. 1 Corintios 15, 20 y 23 y Efesios 4, 8. 3. La muerte es el postrer enemigo que será destruido. 1 Corintios 15, 26. 4. Cristo dará a los creyentes y a los resucitados un cuerpo glorificado semejante al suyo. Filipenses 3, 21. 5. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Lo mortal se viste de inmortalidad y lo corruptible de incorrupción. 1 Corintios 15, del 51 al 54. Sin embargo, los creyentes tesalonicenses pensaban que esto era exclusivo de los que guardaban en vida la segunda venida de Cristo y con dolor despedían a sus seres amados arrebatados por la muerte. Pero Pablo les consuela diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen como los que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13. Y aquí les dice, 1. Los muertos en Cristo despertarán en la resurrección y deben de tener esa esperanza porque Cristo quebrantó el poder del sepulcro y resucitó de los muertos. Hechos 17, verso 3. 2. Cristo prometió a sus discípulos todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Y luego dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Juan 14, 3. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra futura resurrección. 1 Tesalonicenses 4:14 dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y para dar consuelo con estas palabras, recurre a una autoridad superior, diciendo, os digo esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 1 Tesalonicenses 4:15. Los muertos en Cristo resucitarán primero, verso 16. La anhelada reunión será cuando Cristo venga en la segunda venida y no antes. Se reunirán con Él en el aire. Y ya reunidos sin ninguna distinción, santos vivos y resucitados, juntos son llevados a la gloria eterna. Aquí no hay ningún rapto secreto, será con aclamación, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios que Cristo desciende del cielo. Cristo viene por aquellos que Él compró con su preciosa sangre, porque son de su propiedad. En Juan capítulo 3, verso 13, Juan 6, 38, Mateo 25, 31,
Y Primera Tesalonicenses 4:16 se nos indica que así como descendió Cristo del cielo para su primera venida, lo hará también para su segunda venida. La esperanza en la resurrección final que llevó consuelo a los tesalonicenses nos ayuda a afrontar nuestros dolorosos momentos cuando la muerte nos arrebata a los seres amados. En la segunda venida, todos los preciosos muertos, desde el justo Abel hasta el último santo que muera, serán despertados a la vida gloriosa e inmortal. La segunda venida de Cristo, página 86. En 1 Corintios 15, del 51 al 55, Pablo habla: no todos los creyentes morirán. Él dice: os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vivos y muertos resucitados pasarán del estado físico imperfecto al estado perfecto y del mortal al inmortal, y recibirán un cuerpo incorruptible e inmortal semejante al de Cristo resucitado. Filipenses 3:21. Como en un parpadeo será la transformación al sonido de la trompeta final. 1 Corintios 15:52. Y serán los ángeles quienes juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:31. Así como Moisés y el grupo selecto que Cristo llevó al cielo como primicias, los muertos en Cristo resucitarán y serán llevados al cielo también. Y así como Enoc y Elías, quienes están con vida en el cielo, los vivos que esperen a Cristo serán transformados y llevados también al cielo. 1 Corintios 15:53 dice que debido a nuestra condición actual sujeta a pecado y a muerte, no podemos así heredar el reino de Dios, y por eso es necesaria la transformación de lo corruptible, que sea vestido de incorrupción, y lo mortal de inmortalidad, al sonido de la final trompeta, donde los resucitados dirán: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todas estas referencias indican que Pablo no apoyó la doctrina de la inmortalidad natural del alma, ni tampoco la doctrina que lleva hacia el rapto secreto, que es de origen jesuita en la escuela de interpretación profética llamada el futurismo, cuyo creador fue el doctor Francisco Rivera, año 1537 a 1591, y que consiste en trazar profecías del pasado en el futuro con el propósito fundamental de contrarrestar el señalamiento protestante de que el sistema del papado es el anticristo. La teoría del rapto parte de la desaparición de la iglesia en un evento secreto que inicia en la semana 70 de Daniel 9:24 y luego presenta como evento distinto la venida visible, a la que llama revelación, donde Cristo establecerá su reino en el milenio en Jerusalén. Analicemos esta falacia del rapto secreto. 1. El error de afirmar que la semana 70 de Daniel 9:24 al 27 tiene cumplimiento en el futuro. Esta cita presenta dos etapas. Las primeras 7 y 62 semanas, que suman 69 semanas, inician desde la salida de la orden del decreto del rey Artajerjes, año 457 a.C., para restaurar y edificar Jerusalén hasta la manifestación del Mesías príncipe, que según Isaías 61:1, Mateo 3 del 13 al 17 y Hechos 10:38, apuntan al bautismo de Cristo, cuando subiendo del agua, el Espíritu Santo lo unge como Mesías, y el cómputo va del año 457 hasta el año 27, la fecha efectiva de su bautismo y ungimiento mesiánico. Luego Daniel 9:26 dice que pasadas las 69 semanas se quita la vida al Mesías. Esto es su crucifixión. Y Daniel 9:27 dice que sería la mitad de la semana 70, donde pondría fin al sistema de los sacrificios y ofrendas por el pecado. Como podemos ver, no hay tal cosa de que la semana 70 se cumplirá hasta el futuro. Esto ya de por sí desenmascara el engaño futurista del rapto secreto. 2. La otra premisa falsa es de que al inicio de la semana 70 la iglesia será raptada para no ver la tribulación que causará el anticristo, quien hará pacto con Israel y después los perseguirá. De forma totalmente opuesta, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4 dice:
Nadie os engañe, porque no vendrá Cristo sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Según Pablo, debe desarrollarse primero la apostasía del anticristo para que Cristo pueda venir. La aparición del anticristo y su apostasía son un prerequisito de la segunda venida de Cristo, cosa totalmente opuesta a lo que dice el rapto secreto. Pero además de darle una falsa seguridad al pueblo de Dios, diciéndole que no pasará persecución, también los siguientes versículos, 2 de Timoteo 3:12, Daniel 11:44 y al 45, Daniel 12:1 y Apocalipsis 12:17, indican que el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús padecerá persecución inevitablemente. 3. Los defensores de la teoría del rapto predican la desaparición repentina de creyentes de forma dramática. Motoristas y pilotos desaparecen y dejan dobladita su ropa. Congregaciones se diezman y permanecen vacías por el rapto. Pero Apocalipsis 1:7 dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación con él, sí, amén. 1 Corintios 15, 51, 52 dice de que sonará la trompeta final y los muertos resucitarán y los vivos serán transformados. Lo trágico de todo esto es que la gente se le ofrece una segunda oportunidad al final de la semana 70. En medio de la gran tribulación se aceptan a Cristo. Pero la Biblia presenta que cuando Cristo venga, los que no se prepararon para su segunda venida no quedarán con vida. Cristo viene en un fulgor de gloria y llamas de fuego y destruirá a los impíos. Segunda Tesalonicenses 2:8. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 y 8. Ahora, ellos pretenden que la palabra rapto viene de 1 Tesalonicenses 4:17, donde Pablo usa el griego harpazó, que según la concordancia Strong se traduce como arrebatados, tomados por la fuerza, de repente y de manera decisiva, como cuando se apodera de una recompensa, o tomarlo mediante una demostración abierta de su fuerza, y no de manera furtiva ni secreta. En todas estas aplicaciones no se da ni siquiera una alusión en ningún rapto secreto. Por otra parte, los creyentes fueron comprados con la sangre de Cristo, son de su propiedad, Él viene por lo suyo. Ellos le aceptaron a Cristo voluntariamente y anhelan su regreso, nada parecido a un rapto. Cristo va a venir en las nubes y con grande gloria le acompañará una multitud de ángeles resplandecientes, vendrá para resucitar a los muertos y transformar a los santos vivos de gloria en gloria. Vendrá para honrar a los que le amaron y guardaron sus mandamientos y llevarlos consigo. No les ha olvidado ni ha olvidado su promesa, volverán a unirse los eslabones de la familia. Cuando miramos a nuestros muertos, podemos pensar en la mañana en que la trompeta de Dios sonará, cuando los muertos serán levantados y sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Aún un poco más y veremos al Rey en su hermosura, un poco más y enjugará toda lágrima de nuestros ojos, un poco más y nos presentará delante de su gloria irreprensibles, con gran alegría. Por lo tanto, cuando dio las señales de su venida, dijo, cuando estas cosas comenzaran a cumplirse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El deseo de toda la gente es página 586. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis de la tumba con las mismas disposiciones que manifestáis en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe de hacerse ahora, mientras estamos en este periodo de prueba, a fin de que seamos idóneos para las mansiones de arriba. Eventos de los últimos días, página 248. Los que resistan en cada punto, que soporten cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Exaltada Jesús, página 369. Y les deseo un feliz sábado en la dulce presencia de nuestro Señor.